Buenas tardes, estudiantes. Nos encontramos en la clase número 5 del taller de preparación laboral del Centro de Formación Técnica Santo Tomás. El día de hoy vamos a hablar sobre las entrevistas de trabajo. Si recuerdan, la clase anterior aprendimos a desarrollar un currículum vitae. Por tanto, este es el camino siguiente una vez que tú mandas currículum a las distintas ofertas laborales a las cuales deseas postular. Entonces veamos los elementos de una entrevista de trabajo. En primer lugar, recordar que el elemento de competencia que estamos desarrollando en esta primera unidad es manejar los aspectos básicos para la inserción, mantenimiento y reinserción laboral en el marco del sistema laboral chileno y de empleabilidad. Y el objetivo de la presente clase es enfrentar una entrevista laboral utilizando diversas técnicas y estrategias para salir airoso de este proceso. En primer lugar, vamos a preguntarnos, ¿qué es una entrevista de trabajo? Bueno, al respecto, primero decir, una entrevista es una técnica multidisciplinaria utilizada para recopilar información. Ese es el objetivo de una entrevista en general. Consiste en una interacción personalizada y estructurada. Es un diálogo dirigido entre una persona que aplica una entrevista y otras que responden. En el caso de una entrevista laboral, el propósito es muy concreto y es seleccionar de entre una masa de posibles postulantes a aquel o aquellos más aptos para el puesto que se está ofreciendo. Ello implica alcanzar algunos objetivos específicos dentro de una entrevista. En primer lugar, tenemos como objetivo descartar rápidamente a aquellos postulantes que no cumplen con los requisitos mínimos de postulación. Esto quiere decir ir sacando aquellos que no son perfil. Por ejemplo, si estoy entregando una oferta laboral para técnicos en enfermería con experiencia en adultos mayores, si llega a una entrevista una persona que solo ha trabajado con niños, yo la voy a descartar de inmediatamente porque no cumple requisitos para la postulación. En segundo lugar, una entrevista de trabajo busca conocer y evaluar las características personales y las competencias de cada postulante. También busca someter a prueba las competencias de este postulante de acuerdo a los requerimientos del puesto. O sea, esto es a la luz de los requisitos que yo tengo para el cargo que necesito que se complete. Por ejemplo, tú puedes tener muchas competencias en todas las áreas, ser muy habilidoso, talentoso, pero si no cumples con el perfil de la postulación que estás realizando, a través de la entrevista de trabajo es probable que quedes descartado. Por eso es muy importante postular a los trabajos que uno tiene claridad de que cumple el perfil y de que tiene las competencias para desarrollar ese tipo de empleo. En cuarto lugar, la entrevista de trabajo busca calificar las competencias y el perfil de cada postulante y establecer escalas de jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que en muchos lugares se aplican muchas entrevistas de trabajo y de ahí, en base a las personas que tengan mejor ranking o que tengan mejor evaluación, yo pueda elegir desde el mejor al que cumpla menos características. O sea, después de entrevistar a muchas personas, el reclutador va a decir, ya, de todas estas 100 personas, me voy a quedar con estos 10 currículum preseleccionados y vamos a pasarlo a la fase siguiente. Y este va a ser el orden de prioridad, desde el que cumple más requisitos al que cumple menos. Luego seguramente pueden pasar a otras etapas, como a la entrevista psicológica, a la entrevista con el gerente de la empresa, para tomar finalmente la decisión. Y por lo mismo, una entrevista de trabajo también puede cumplir el objetivo de confeccionar ternas o equipos de postulantes aptos para facilitar la selección final. Por lo general, cuando hay procesos de reclutamiento, uno pasa por más de una entrevista. La primera entrevista es general y la hace un profesional del área en el cual va a trabajar, y las personas que pasan esa primera barrera van a llegar a las etapas posteriores, donde te entrevistas o con el jefe o con el psicólogo para que veas si tú estás apto para cumplir ese rol. ¿Cuáles son los elementos fundamentales en una entrevista de trabajo? En primer lugar, la interacción. Hay que considerar que una entrevista no es ir, pararse frente al espejo y hablar como loro, no. Requiere del diálogo y de la interacción de dos personas. En este caso, el entrevistador, quien conduce y dirige la entrevista según sus objetivos, y el entrevistado, quien debe ir respondiendo y adaptando sus respuestas al ritmo y propósito del entrevistador. Las características de esta interacción las fija el entrevistador, o sea, uno se entrega a ir a responder las expectativas del otro.
¿Qué otro elemento fundamental hay en la entrevista? La comunicación verbal y no verbal. ¿Qué significa esto? Que no solamente te van a evaluar por lo regio y estupendo y lo muy inteligente que puedas decir, sino que también van a evaluar las características no verbales existentes en el diálogo. Por ejemplo, tu disposición en el momento de la entrevista, cómo estás vestido, cuáles son tus gestos, tus expresiones faciales, hasta el peinado. Por ejemplo, si vas a una entrevista de trabajo de enfermería con las mechas de la cara, con el pelo suelto, por ejemplo, tapando tu rostro, eso podría perjudicar para este tipo de trabajo. Por otro lado, si tú vas a una entrevista de animador de televisión, no puedes estar echado así aburrido, demostrando que no hay interés, porque la actitud que tú tienes frente a la entrevista es tan importante como lo que puedas responder correcta o incorrectamente. La seguridad que demuestras al hablar de los temas que te van consultando también es determinante. Y en tercer lugar, otro elemento fundamental en la entrevista son los objetivos de cada uno. ¿De quién es? Del entrevistador, cuyo objetivo es conocer y evaluar al postulante a través de los medios que tiene disponibles. Las preguntas, los comentarios, las opiniones y actitudes y gestos que haga el entrevistado, la preparación de situaciones, por ejemplo, te pueden decir, ya, usted como técnico en enfermería, ¿qué haría si llega a la urgencia una persona sangrando? Ya, y ahí tú tienes que decir cuáles serían tus reacciones en esa posible situación. Eso te está evaluando. Debes entender que como entrevistado tú te estás enfrentando a una evaluación. Por tanto, hay que ponerse en todas estas situaciones antes de ir a la entrevista laboral. Y los objetivos del entrevistado, el cual debe ser darse a conocer, mostrar su potencial como recurso humano, demostrar que es una persona confiable para ese trabajo y para ese puesto, y debe conocer la empresa y las características del cargo al que postula. O sea, si tú postulas a un empleo y te llaman a la entrevista, es fundamental que te prepares y que estudies. Averigua de qué se trata el trabajo al que estás postulando, cuáles son las funciones del cargo, cuál es la empresa a la que tú estás postulando, cuáles son sus características, su misión, su visión, porque llegar con conocimientos previos demuestra el interés que tú tienes en ese trabajo. Si vas sin interés y sin conocer nada de qué se trata, en realidad puede ser que quedes fuera del proceso de reclutamiento por desinterés o por desinformación. Una actitud profesional es aquella que averigua hacia qué se va a dedicar si es que queda en esta empresa. Existen distintos tipos de entrevistas que se pueden calificar según el tipo. Por ejemplo, el tipo de entrevistas según la pauta que se aplica. Tenemos tres tipos de entrevistas. En primer lugar, entrevistas rígidas o estructuradas que consisten en una tabla de preguntas a la cual el entrevistado debe ir respondiendo. Se aplican las mismas preguntas a todos los postulantes y la entrevista gira en torno a contestar con claridad y seguridad. O sea, solo te van a evaluar por las preguntas y respuestas que vayas entregando. Eso te puede ubicar en un ranking según qué tan bien respondiste, qué tan mal, y ahí seleccionan a los posibles candidatos. La segunda opción es una entrevista semiestructurada, en donde hay algunas preguntas preestablecidas, pero hay espacio para que el diálogo fluya y se puedan realizar otras interacciones. Por ejemplo, puede ser que tú digas algo interesante a la mitad de la entrevista y el reclutador te va a contrapreguntar o te va a pedir que des ejemplos, va a pedirte mayor detalle o se va a ir por otro camino de la entrevista, etc. Eso da flexibilidad. Y en tercer lugar está la entrevista libre o no estructurada, que esta a veces es un poco la más desconcertante, en donde tú llegas a un espacio de entrevista laboral y el reclutador te dice, por favor, háblame de ti, cuéntame, ¿qué nos puedes ofrecer o cuéntame de tu vida profesional? De ahí uno tiene la libertad de hablar libremente. El entrevistado puede contar a qué se ha dedicado hasta el momento, cuál es su experiencia estudiantil, en qué ámbitos ha desarrollado investigación, etcétera. Y el entrevistador puede meterse entre medio, puede interrumpirte para pedir otra información adicional. Para mi gusto, esta es la más compleja de desarrollar porque requiere mayor preparación de tu parte para poder tener una narración, un diálogo más fluido, que no salga como que digas una frase y se acabó la entrevista. Por otro lado, requiere que tú conozcas muy bien cuáles son tus habilidades, cuáles son tus defectos, en dónde tú puedes
decir que tienes mayor conocimiento, etc. Por tanto, esta es la que requiere mayor preparación. También existen tipos de entrevistas según cuál sea la modalidad de entrevistar y el número de entrevistadores. Por ejemplo, existe la entrevista individual en donde hay un entrevistador y un entrevistado. Esto es lo más común. Tú vas, te entrevista a una persona y te hace una serie de preguntas y sería. Luego está la entrevista en equipo, en donde hay más de un entrevistador. Por lo general hay uno que te pregunta, te pone en situaciones más prácticas o concretas respecto del trabajo que vas a realizar, y otro que te pregunta más sobre tus habilidades blandas, que se llama habitualmente, que tiene que ver con cuáles son tus habilidades para trabajar en equipo, cuál es tu capacidad de manejo de la frustración, etc. Aquí cada uno de los entrevistadores cumple un rol dentro de la entrevista y lo que buscan es indagar todas las dimensiones del entrevistado y las posibilidades que tienen de cumplir el rol que ellos necesitan completar. Y la tercera es una entrevista colectiva que funciona como un grupo focal, en donde se pueden asistir varias personas que están postulando al cargo y se hacen preguntas más generales. La idea es que ahí el diálogo fluya y se están evaluando varios elementos, no solamente tus competencias, sino que también cuál es tu capacidad como para articular tus propias narraciones, para conversar con otros, dar espacio a que otros conversen, no acaparar la palabra, etcétera. Están evaluando varias de esas dimensiones. Ahora, ¿cuáles son las etapas para una entrevista laboral? La primera etapa es la preparación previa. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes ir a la entrevista y levantarte y ya llegaste. No, tienes que prepararte previamente. ¿Qué significa prepararse? Preparar todos estos elementos. En primer lugar, verificar tu portafolio de antecedentes. Debes chequear todos tus antecedentes y que estos se encuentren al día. O sea, llevar la cédula de identidad, certificado de antecedentes, certificado de título, el currículum vitae impreso, por si te lo piden, etc. Tienes que repasar con anterioridad tu currículum vitae, especialmente si no lo has realizado hace poco tiempo, si lo tienes hace mucho tiempo, para recordar qué fue lo que pusiste, recordar quiénes son tus referencias y cuáles son tus principales competencias en el área en el cual te estás postulando. Debes chequear y confirmar la dirección de la empresa, es decir, preguntar y llamar dónde queda, cómo llego, cuáles son los puntos de referencia. O sea, improvisar ese día por ningún motivo. Tienes que planificar tu viaje el día anterior, indagar los medios de locomoción, buscar cómo llegar, cuánto rato me demoro en la micro, o si me voy en metro, si hay estacionamiento, si es que voy en vehículo, etc. Tienes que calcular tus tiempos considerando la distancia desde el domicilio a la empresa. Considera tus hábitos, cuánto te demoras en la mañana en levantarte, cuánto te demoras en peinarte, etc. Es fundamental llegar siempre adelantado. No se te ocurra llegar tarde jamás a una entrevista de trabajo. Debes preparar tu presentación personal, el vestuario, los arreglos necesarios, si te maquillas, ir maquillada, ordenada, peinada sobre todo. Elige con calma lo que vas a utilizar. No dejes nada para última hora ni a la improvisación. Busca ropa cómoda y adecuada para una entrevista formal de trabajo. A no ser que te dediques a ser animador de circo, tu vestimenta debe ser formal y adecuarse al cargo al cual te estás postulando. Y busca también ropa que sea cómoda para ti. Bueno, estos son los elementos que hay que preparar antes de la entrevista.